Las venas abiertas de América Latina, por Eduardo Galeano, parte 81. El comercio inglés no disimulaba su inquietud, no solo porque resultaba invulnerable aquel último foco de resistencia nacional en el corazón del continente, sino también y sobre todo por la fuerza de ejemplo que la experiencia paraguaya irradiaba peligrosamente hacia los vecinos. El país más progresista de América Latina construía su futuro sin inversiones extranjeras, sin empréstitos de la banca inglesa y sin las bendiciones del comercio libre. Pero a medida que Paraguay iba avanzando en este proceso, se hacía más aguda su necesidad de romper la reclusión. El desarrollo industrial requería contactos más intensos y directos con el mercado internacional y las fuentes de la técnica avanzada. Paraguay estaba objetivamente bloqueado entre Argentina y Brasil, y ambos países podían negar el oxígeno a sus pulmones, cerrándole, como lo hicieron Rivadavia y Rosas, las bocas de los ríos, o fijando impuestos arbitrarios al tránsito de sus mercancías. Para sus vecinos, por otra parte, era una imprescindible condición. A los fines de la consolidación del Estado oligárquico, terminar con el escándalo de aquel país que se bastaba a sí mismo y no quería arrodillarse ante los mercaderes británicos. El ministro inglés en Buenos Aires, Edward Thornton, participó considerablemente en los preparativos de la guerra. En vísperas del estallido, tomaba parte como asesor del gobierno en las reuniones del gabinete argentino, sentándose al lado del presidente Bartolomé Mitre. Ante su atenta mirada, se urdió la trama de provocaciones y de engaños que culminó con el acuerdo argentino-brasileño y selló la suerte de Paraguay. Venancio Flores invadió Uruguay, en ancas de la intervención de los dos grandes vecinos, y estableció en Montevideo, después de la matanza de Paysandú, su gobierno adicto a Río de Janeiro y Buenos Aires. La Triple Alianza estaba en funcionamiento. El presidente paraguayo Solano López había amenazado con la guerra si asaltaba a Uruguay. Sabía que así estaba cerrando la tenaza de los enemigos. El historiador liberal Efraín Cardoso no tiene inconveniente en sostener, sin embargo, que López se plantó frente a Brasil simplemente porque estaba ofendido. El emperador le había negado la mano de una de sus hijas. La guerra había nacido, pero era obra de Mercurio, no de Cupido. La prensa de Buenos Aires llamaba Atila de América al presidente paraguayo López. Hay que matarlo como a un reptil, clamaban los editoriales. En septiembre de 1864, Thornton envió a Londres un extenso informe confidencial fechado en Asunción. Describía a Paraguay como Dante al infierno, pero ponía el acento donde correspondía. Los derechos de importación sobre casi todos los artículos son del 20 o 25% ad valorem. Pero como este valor se calcula sobre el precio corriente de los artículos, el derecho que se paga alcanza frecuentemente el 40 al 45% del precio de factura. Los derechos de exportación son del 10 al 20% sobre el valor. En abril de 1865, el Standard, diario inglés de Buenos Aires, celebraba ya la declaración de guerra de Argentina contra Paraguay.
cuyo presidente ha infringido todos los usos de las naciones civilizadas, y anunciaba que la espada del presidente argentino Mitre llevará en su victoria carrera. Además del peso de las glorias pasadas, el impulso irresistible de la opinión pública en una causa justa. El tratado con Brasil y Uruguay se firmó el 10 de mayo de 1865. Sus términos draconianos fueron dados a la publicidad un año más tarde en el diario británico The Times, que él obtuvo de los banqueros acreedores de Argentina y Brasil. Los futuros vencedores se repartían anticipadamente en el tratado. Los despojos del vencido, Argentina se aseguraba todo el territorio de Misiones y el inmenso Chaco. Brasil devoraba una extensión inmensa hacia el oeste de sus fronteras. A Uruguay, gobernado por un títere de ambas potencias, no le tocaba nada. Mitre anunció que tomaría Asunción en 3 meses, pero la guerra duró 5 años. Fue una carnicería ejecutada todo a lo largo de los fortines que defendían tramo a tramo el río de Paraguay. El oprobioso tirano Francisco Solano López encarnó heroicamente la voluntad nacional de sobrevivir. El pueblo paraguayo, que no sufría la guerra desde hacía medio siglo, se inmoló a su lado. Hombres, mujeres, niños y viejos, todos se batieron como leones. Los prisioneros heridos se arrancaban las vendas para que no los obligaran a pelear contra sus hermanos. En 1870, López, a la cabeza de un ejército de espectros, ancianos y niños que se ponían barbas postizas para impresionar desde lejos, se internó en la selva. Por traición real o imaginaria, fusiló a su hermano y a un obispo, que con él marchaba en aquella caravana sin destino. Cuando finalmente el presidente paraguayo fue asesinado a bala y a lanza en la espesura del Cerro Cora, alcanzó a decir: muero con mi patria, y era verdad. Las tropas invasoras asaltaron los escombros de Asunción con el cuchillo entre los dientes. Venían para redimir al pueblo paraguayo. Lo exterminaron. Paraguay tenía al comienzo de la guerra poco menos población que Argentina. Solo 250,000 paraguayos, menos de la sexta parte, sobrevivían en 1870. Era el triunfo de la civilización. Los vencedores, arruinados por el altísimo costo del crimen, quedaban en manos de los banqueros ingleses que habían financiado la aventura. El imperio esclavista de Pedro II, cuyas tropas se nutrían de esclavos y presos, ganó, no obstante, territorios más de 60,000 kilómetros cuadrados. Y también mano de obra, porque muchos prisioneros paraguayos marcharon a trabajar en los cafetales paulistas con la marca de hierro de la esclavitud. La Argentina del presidente Mitre, que había aplastado a sus propios caudillos federales, se quedó con 94,000 kilómetros cuadrados de tierra paraguaya y otros frutos del botín, según el propio Mitre había anunciado cuando escribió: los prisioneros de más artículos de guerra nos los dividiremos en la forma convenida. Uruguay, donde ya los herederos de Artigas habían sido muertos o derrotados y la oligarquía mandaba, participó de la guerra como socio menor y sus recompensas. Y sin recompensas. Algunos de los soldados uruguayos enviados a la campaña del